Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar o a socializar el trabajo de revisión sistemática que hicimos titulado La simulación como aporte para la enseñanza y el aprendizaje en épocas de COVID-19. Eh, Mi nombre es John Jairo Castro y voy a ser el ponente de este trabajo que se realizó en conjunto con los demás autores. Entonces, como les comentaba, el trabajo es una revisión sistemática y se titula La simulación como aporte para la enseñanza y el aprendizaje en épocas de COVID-19. Los autores, Ana Alexandra Pino Martínez, Kimberly Bedoya Perdomo, y John Jairo Castro Maldonado. Somos Estamos adscritos al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, específicamente al Centro de Servicios y Gestión Empresarial de la Regional Antioquia, y hacemos parte del Grupo de Investigación en Gerencia y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología, GIGAT. La ponencia se va a desarrollar en los siguientes ítems. Vamos a tener una introducción de lo que consistió, de cómo arranca el trabajo. Vamos a revisar la pregunta que nos planteamos e igualmente vamos a dar respuesta a través de una hipótesis. Posteriormente mostramos la metodología o el procedimiento que tuvimos en cuenta para el desarrollo del trabajo. Socializaremos los resultados, mostraremos algo respecto a la discusión que se dio, daremos unas conclusiones, mostraremos algunas de las referencias que trabajaron en esta revisión y vamos a tener como último un pequeño agradecimiento. Bueno, en la introducción tenemos que con implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza se ha logrado evidenciar el impacto y las fuertes repercusiones que han tenido en la educación, por lo que se ha considerado como una gran herramienta para el mejoramiento de aprendizaje. La preocupación del docente hoy en día es formar profesionales capaces de enfrentar el mundo laboral. Y por eso la enseñanza tradicional, donde simplemente se transmite conocimiento, no ha sido suficiente. Por ende, es importante la aplicación de nuevas técnicas o nuevas herramientas tecnológicas que permitan al estudiante obtener o intentar ser un ente más activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, de todas las herramientas tecnológicas que se pueden identificar hoy en día, vemos que los simuladores dentro de la parte tecnológica pueden ser unas herramientas muy innovadoras. Eh, la realidad que ha puesto la crisis en el ámbito educativo nos lleva a revisar diferentes metodologías para que se mejore de cierta forma la pertinencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Quiere decir que está mucho más afín a lo que los empresarios o la actual sociedad está demandando. Por ende, hay que buscar nuevas herramientas, nuevos procesos didácticos y obviamente que tenga involucrado todo lo que es el proceso de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que podemos también hablar un poco sobre realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, es mirar que a medida que va pasando el tiempo y la tecnología se va incursionando se va de cierta forma adhiriendo a todos los procesos a nivel de la sociedad, tanto empresarial como de otras índoles, en el sector educativo también la tecnología está impactando. Entonces, es revisar un poco dentro de todos estos espacios, de nuevos espacios tecnológicos, de nuevos espacios innovadores que existen hoy en día, cuáles pueden ser mucho más eficientes para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces vimos que los simuladores como tal pueden ser una muy buena herramienta a la hora de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de la metodología o procedimiento que seguimos, pues inicialmente lo que hicimos fue formularnos una pregunta de investigación
la cual es, ¿cuál es el estado de conocimiento sobre los simuladores o las simulaciones, ¿cierto? Como actividad aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo estos pueden ayudar a mejorar las experiencias significativas en los entornos de educación, de la educación remota asistida por NTIC. O sea, es mirar, era revisar, o nos dimos la tarea como revisar si en verdad o en efecto toda esta parte de las nuevas tecnologías de la información y haciendo un hincapié o un énfasis más bien en lo que es la simulación está aportando algunos elementos interesantes en estos procesos educativos y más aún cuando estamos hablando a lo que concierne a los procesos de educación remota o lo que llamamos educación mediadas por las tecnologías, ¿no? Entonces es revisar, entonces esa fue la pregunta que nos hicimos, revisar el estado del conocimiento de este impacto de estas nuevas tecnologías como los simuladores ante todos estos procesos educativos, ya sea a nivel presencial o a nivel virtual o al nivel híbrido, ¿no? O combinado. Una hipótesis que nos damos en este aspecto para dar respuesta a la pregunta de investigación fue que si se aplica diferentes técnicas y estrategias de procesos de simulación, entonces los estudiantes pueden fortalecer sus aprendizajes a través de las experiencias significativas generadas en estos espacios de interacción que pueden contribuir a los procesos educativos en tiempos de aislamiento preventivo producido por la pandemia del COVID-19. Si bien estamos en un nuevo estadio donde pues se está manteniendo un aislamiento preventivo y ya estamos hablando de un aislamiento selectivo, es importante revisar esos nuevos espacios que se están dando, espacios sociales y cómo se acopla o cómo se adaptan los procesos educativos a esos nuevos espacios y revisar si de pronto estos nuevos estructuras académicas pueden mantenerse en el transcurso del tiempo y no solamente en la parte por ser un aislamiento. Entonces, es revisar cómo estas herramientas pueden aportar, en este caso, para lo que llamamos pues los procesos educativos mediados por las tecnologías debido a la coyuntura de la pandemia, cómo también se pueden mantener o revisar si se pueden mantener en una pospandemia para mejorar las experiencias significativas de los estudiantes, que es algo que hoy en día están demandando los estudiantes que ingresan a nuestras instituciones y que quieren tener esos contenidos, esos conocimientos de una forma más aplicada y una forma más pertinente, ¿no? La metodología del procedimiento, que también no, pues pasamos ya a lo que fue la metodología, investigación es un enfoque cualitativo descriptivo. Eh, Como ven, vamos a describir muchas situaciones, mucho de lo que encontramos en la revisión sistemática. El periodo de análisis que hicimos fue desde el 2008 al 2020. Buscamos mucha información que estuviera alineada a este tipo de herramientas didácticas de los simuladores y cómo se aplican a los diferentes espacios académicos. Las palabras clave que quisimos manejar para las ecuaciones de búsqueda fue simuladores educativos, simulación, aprendizaje por simulación, simuladores en el aprendizaje, COVID-19 y educación. Y la base de datos que revisamos para encontrar toda esta información fue Scopus, Science Direct, Realic, Cielo, ResearchGate y Google Scholar, ¿no? Esas fueron las bases de datos a las cuales revisamos. Inicialmente tuvimos digamos, un primer filtro, una primera selección de documentos que fueron alrededor de 182 documentos y después al momento de hacer un análisis, ya sea desde su título, pasando por el resumen y viendo algunas conclusiones, llegamos a obtener 93 documentos que se relacionaban mucho a la parte de simuladores en entornos educativos o la simulación en entornos educativos. Asimismo, quisimos hacer una actividad paralela que fue revisar directamente cómo ya en estos momentos se está analizando la posibilidad de adquirir o de adherir estas herramientas tecnológicas a los procesos educativos como una posible alternativa de solución o para minimizar de cierta forma la decisión que se pueda generar por estos procesos de presencialidad
mediada por las tecnologías. Entonces quisimos averiguar a través de estos mismos buscadores y más que todo en Scopus que se había escrito, que ya se había investigado acerca de cómo podemos relacionar los simuladores para los procesos de enseñanza-aprendizaje en tiempos de aislamiento preventivo. Y eso lo podemos ver en este diagramita de flujo que quiero presentarles, en donde pues tenemos aquí una parte paralela. Hicimos una búsqueda directa en lo que tenía que ver simulación, educación y COVID-19, o sea, ya teniendo las tres palabras clave que son simulación, educación y COVID en Scopus, y realmente encontramos muy pocos documentos, pues teniendo en cuenta que la cuestión del aislamiento o la cuestión de la pandemia es algo que hasta ahora este año fue que sucedió y hasta ahora se está escribiendo en en todas las índoles se está hasta ahora escribiendo. Entonces, pero ya encontramos 8 documentos que están en esa tónica de revisar esas nuevas técnicas o esas nuevas estrategias tecnológicas para fortalecer esos procesos de enseñanza de manera remota o mediadas por las tecnologías, ¿no? Entonces hicimos esos dos paralelos. Aquí vemos el 182 documentos, el filtro que llegamos a 93 documentos, los 8 documentos que analizamos en Scopus, y todo eso pues se revisó y ahí fue donde tenemos pues nuestro producto, que es el artículo de revisión, el cual estamos socializando en este momento. Dentro de los temas que pudimos observar en nuestro trabajo, vimos que hay simuladores que se orientan a los procesos educativos de forma genérica, ¿cierto? Entonces ahí hablamos un poco de los beneficios que traen estos simuladores, como la inmersión en ambientes muy pertinentes, muy reales, ¿cierto? A lo que va a conseguir el estudiante, a lo que va a trabajar el estudiante, la seguridad que tiene el estudiante al realizar diferentes actividades, la capacidad de que estos simuladores puedan evaluar en un proceso, digamos, intrínseco, mientras el estudiante está haciendo algunas actividades, se está evaluando. Todo eso se plantea desde la parte de simuladores educativos. En la parte de simuladores en la formación profesional vemos diferentes actividades que por su riesgo a veces se complica tener un espacio, digamos, eficaz de este entrenamiento, y entonces los simuladores se están prestando para crear esos ambientes en los cuales los estudiantes puedan realizar sus prácticas con toda la seguridad del caso y a la vez se puedan evaluar sin que ellos tengan pues como esa zozobra o esa, digamos, ese miedo de que entran a una evaluación. Entonces ahí también vimos un poco en la parte de simulador en la formación profesional, no solamente en, digamos, en actividades muy específicas o muy especializadas, sino también en actividades a nivel técnico, tecnológico, que son muy valoradas y que por su entorno, digamos, complicado o por su entorno de inseguridad, es mejor realizarlo primero en un ambiente de este tipo, y así mismo se pueden hacer sus diferentes o se pueden identificar diferentes resultados y productos de aprendizaje que se quieran obtener de los estudiantes, ¿no? Vimos también la parte de lo que son simulaciones en otros campos de la educación. En otros campos de la educación, entonces vemos que en enfermería se están usando mucho, vemos que en la aeronáutica se está utilizando mucho, en la parte financiera se están utilizando muchos. En el campo de simulador en la salud, pues tenemos para hacer una serie de procesos de anatomía y demás. Encontramos muchos artículos que hablaban en la parte de salud, un tema tan delicado como en la salud, y lo están aplicando. Simulador en el campo de la administración, como ya la mencioné, y en el impacto del COVID-19 en la educación, pues establece de que es hemos visto en los diferentes trabajos que se han analizado, que puede ser una muy buena opción debido a que se puede aplicar de forma remota estos simuladores y que están de cierta forma generando experiencias significativas, lo cual le permite a los estudiantes obtener resultados de aprendizaje que evidencian que ha sido efectivo el proceso educativo. Dentro de la nube que alcanzamos a analizar con el software de BIOS encontramos que en COVID, educación y simulación, por ahora solamente la doctora Kogan publicó un artículo relacionado a la parte de medicina, y ya pues ha sido fuerte, ha sido muy bien citado, ya tiene 24 citas y fue un artículo que salió apenas ahorita en junio, ¿no? Junio de este año.
Ahora bien, se ha logrado determinar que es una estrategia potencial para el aprendizaje. Ya se identificó con todos estos recursos que vimos, ya se identificó que efectivamente los simuladores sirven para mejorar las experiencias significativas. El rol del docente cambia un poquito, pero más como guía y como responsable de integrar la teoría con esta práctica a través de la simulación, fomentando la participación activa para la construcción del conocimiento, proporcionando oportunidades para el análisis y retroalimentación. La simulación garantiza muchas ventajas, puesto que es una herramienta donde el foco de atención es el alumno. O sea, aquí básicamente la simulación gira en torno al proceso educativo del alumno. Y en Latinoamérica no estábamos preparados, pues, en este caso para la pandemia, por lo que repentinamente se realizó un cambio del modelo pedagógico basado en las tecnologías y por ende se toma en cuenta esta parte de simuladores. Dentro de las conclusiones que podemos obtener, dijimos pues que las TIC proporcionan un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, no debemos ser ajenos a él, debemos más bien de cierta forma mirar cómo podemos vincular la parte de la tecnología en los procesos educativos, donde ha facilitado las interacciones entre docente y alumno y además lo que llamamos del aprendizaje colaborativo entre los pares. El uso de simuladores permite la creación de experiencias innovadoras y se ha evidenciado la influencia de esta herramienta como estrategia pedagógica, mostrando resultados muy positivos o positivos más bien, tanto para el docente como para el alumno. Se requiere organizar programas de entrenamiento a nivel curricular en los cuales se garantice el aprendizaje adecuado de los estudiantes guiados por los docentes. O sea, aquí se requiere de un proceso formativo tanto de los docentes como a los de los estudiantes que van a ingresar, priorizando el logro de competencias para cada programa formativo. Vemos también que los simuladores se alinean mucho al proceso de formación por competencias. O sea, es una herramienta que hay que tener muy en cuenta en lo que tiene que ver con formación por competencias y la obtención de resultados de aprendizaje. Otro punto importante es que teniendo en cuenta la situación que está pasando el mundo en relación al COVID-19 y el impacto que ha tenido en el sector educativo, se puede considerar como los simuladores como una herramienta tecnológica eficaz, de acuerdo a lo que se pudo encontrar en la literatura. Esas son algunas de las referencias que tenemos o con las que hicimos nuestro trabajo. Damos un especial agradecimiento pues, a los autores, a mis demás colegas que estuvieron realizando este trabajo, a la aprendiz Kimberly, que fue una aprendiz investigadora que siempre estuvo al pie de esta investigación, al sistema Cenova del Centro de Servicio y Gestión Empresarial, a la subdirectora, la magíster Rosalía Suescún Giraldo y al líder Cenova, el doctor Julián Alberto Patiño, por su aporte a todas estas iniciativas. Muchas gracias.